La tendencia en los últimos años en lo que respecta a smartphones es cada vez lanzar modelos con una pantalla más grande con el menor borde posible. Hace algunos años atrás, teléfonos entre 3,5 y 4 pulgadas eran ya considerados grandes y en la actualidad cualquier tamaño de pantalla inferior a 6 pulgadas cae automáticamente en la categoría de teléfono compacto o mini. Y precisamente para reivindicar aquella tendencia que se ha perdido con el tiempo, es que la compañía Unihertz lanza durante el 2020 su teléfono Jelly 2 con un tamaño de pantalla de 3 pulgadas, dimensiones que no se han visto desde el Sony Ericsson Xperia X10 Mini, teléfono que fue lanzado por allá en el año 2010. Evidentemente no es un teléfono que apunta a un mercado masivo, sino más bien a un nicho bastante reducido de personas que prefieran algo que no resalte y no sea incómodo de transportar o maniobrar. Evidentemente con dimensiones reducidas existen compromisos significativos en términos de performance y duración de batería. Sin embargo, resulta una alternativa interesante, particularmente para aquellos que quizás solo buscan teléfonos con solo lo esencial, vale decir llamadas, mensajería esporádica y reproducción de música, buscando reducir el tiempo que pasamos frente a las pantallas móviles. En la parte frontal del dispositivo tenemos la pantalla de 3 pulgadas acompañada de 3 botones capacitivos en la parte inferior con la funcionalidad de volver atrás, ir al home y mostrar las aplicaciones recientes. Luego en el reverso del dispositivo tenemos la cámara de 16 megapíxeles seguida de un LED flash para iluminar y un lector de huellas digitales para desbloquear el equipo, acompañados por el logo de Unihertz en la sección inferior. En lo que respecta a la sección derecha del dispositivo tenemos de arriba hacia abajo el botón para encender el equipo seguido de un botón multifuncional que puede ser configurado en los ajustes y que veremos posteriormente durante el análisis, seguido a continuación de la ranura para insertar una tarjeta SIM más memoria SD y poder expandir los 128 GB de almacenamiento nativo con el que viene, y finalmente el puerto USB tipo C para cargar su batería o conectarlo con dispositivos externos. Por el otro lado están plasmados los botones para ajustar el volumen y en la sección superior un puerto de 3,5 mm para conectar audífonos acompañados de un emisor infrarrojo para controlar televisores, por ejemplo. Finalmente en la sección inferior tenemos el único parlante altavoz con el que cuenta el dispositivo. En lo que respecta a especificaciones técnicas, tenemos en primer lugar su pantalla LCD de 3,0 pulgadas con una resolución de 480 x 554 píxeles. El equipo a su vez pesa 107 gramos. El procesador es un MediaTek Helio P60 a 2,0 GHz con 8 núcleos. Es un procesador lanzado en 2018, pero tiene suficiente potencia para un teléfono de estas dimensiones. Cuenta con 6 GB en RAM más 128 GB UFS 2.1 en almacenamiento interno, que pueden ser expandidos mediante tarjeta microSD. La batería es de 2000 mAh, que suena poco en dispositivos normales, pero que resulta proporcionalmente grande respecto al tamaño del dispositivo. La cámara posterior es de 16 megapíxeles con autofoco y la frontal de 8 megapíxeles para videollamadas principalmente. Cuenta a su vez con Bluetooth 5.1, módulo de NFC para pagos mediante Android Pay, GPS, entrada de audífonos y radio FM incorporada. En la caja del teléfono viene un cargador con enchufe hacia la pared más su respectivo cable USB tipo C, junto a una correa ajustable para amarrar el equipo a la muñeca. Adicionalmente una carcasa transparente blanda y los manuales típicos más un eyector de tarjeta SIM. Ahora bien, pese a contar con un procesador de gama media, el rendimiento es bastante bueno, principalmente porque no tiene una resolución y densidad de píxeles que generen un cuello de botella al procesador, por lo que la sensación de fluidez es buena. El punto negativo del equipo está en que se lanzó con Android 10 y hasta la fecha solo existe una única actualización a Android 11, sin claridad respecto a futuras iteraciones. Un punto interesante es que cuenta con almacenamiento de 128 GB internos con posibilidad de expansión mediante tarjetas microSD o en su defecto doble tarjeta SIM, junto con una entrada de audífonos cada vez más rara en la actualidad. La excusa común para el puerto 3.5 mm es que ocupa mucho espacio físico interno del dispositivo, pero en este caso parece no ser un problema. El equipo es incluso capaz de mover el Genshin Impact con una fluidez relativamente aceptable, siempre y cuando se moderen las expectativas reduciendo la calidad y efectos al mínimo, junto con dejar la tasa de frames en 30 cuadros fija, pero el solo hecho de que sea medianamente capaz de mover este juego habla de que el rendimiento no se queda tan atrás respecto a modelos gama media de tamaños normales, por lo que el resto de actividades no ligadas al gaming funcionará sin problema alguno en este Unihertz Jelly 2. A continuación vemos cómo se desempeña con Geekbench en su versión número 6 frente a un Galaxy S23 Ultra con un procesador Snapdragon 8 generación 2, el último de Qualcomm a la fecha de grabación de este video. Una comparación extrema, pero que nos da luces respecto a qué tan atrás se queda respecto a modelos de gama alta.
Como se puede observar, el S23 Ultra llegó a la pantalla de resultados cuando el Jelly 2 solo lleva un 37% de avance en el benchmark, obteniendo un resultado de 1904 en single core y 5217 en multicore. Finalmente tenemos el resultado del Unihertz Jelly 2 obteniendo 314 puntos en single core y 1255 en multicore, muy por debajo de un gama alta pero comparable a equipos de gama media, más aún considerando las dimensiones y poca cantidad de píxeles que debe mover el procesador. Una característica relevante del equipo es su tecla lateral multifunción que permite asignar una acción o aplicación a una pulsación corta o larga de este botón. En este ejemplo le asignó una captura de pantalla a la pulsación corta y para el caso de la pulsación larga, el encendido o apagado del flash LED de la parte posterior del equipo con el afán de que funcione como linterna. Otro factor positivo de esta funcionalidad es que permite su utilización ya sea que el equipo esté con la pantalla activa o encendida o en su defecto que el dispositivo esté en modo standby, como se puede apreciar a continuación. Una característica importante y posiblemente deal breaker para buena parte de los potenciales usuarios de este equipo es precisamente su factor más diferenciador, el tamaño de la pantalla, que hace bastante complejo escribir mensajes o direcciones web dentro de su teclado virtual, aunque con un poco de práctica se puede minimizar la incomodidad que este genera, aunque nunca llegará a la fluidez que se puede tener con equipos de 6 o más pulgadas. Dentro del listado de aplicaciones instaladas en el dispositivo, viene una con herramientas relativamente útiles y variadas, entre las que se encuentran, por ejemplo, un medidor de volumen o decibeles del ruido ambiente, un compás que se alimenta de los datos del GPS del dispositivo, un nivelador, un monitor de ritmo cardíaco que mediante la cámara y el flash LED posterior permiten capturar esta información, aunque dicho sea de paso de una forma muy poco precisa. Como se ve acá, lo estoy probando y la medición es bastante poco precisa en comparación, por ejemplo, a un smartwatch. Tenemos también un cronómetro, una lupa que utiliza la cámara para hacerle zoom a los objetos y finalmente una linterna. Puesto que en la sección superior del dispositivo contamos con un emisor infrarrojo, dentro del listado de aplicaciones existe una que permite controlar dispositivos mediante este tipo de señales, principalmente útiles para reemplazar el control remoto en múltiples marcas de televisores. En este caso tengo configurado un modelo Samsung y funciona sin inconvenientes. La aplicación permite la selección de un gran listado de marcas para configurar, y no solo existe para el caso de los televisores, sino que también ventiladores, proyectores, ampolletas inteligentes, entre otros. Pese a que el equipo es bastante reducido en torno a sus dimensiones, el altavoz o parlante con el que cuenta en la parte inferior es considerablemente potente tomando en consideración precisamente estas medidas, perfectamente capaz de permitirles escuchar un podcast, un vídeo o series de televisión, por ejemplo. A continuación un ejemplo del volumen y claridad que alcanza. Obviamente, producto de las dimensiones de la pantalla, no va a ser bajo ningún concepto el mejor equipo para poder visualizar series de televisión o vídeos en general. Sin embargo, la resolución en comparación al tamaño de la pantalla permite que la densidad de píxeles sea suficiente para apreciar correctamente subtítulos o los detalles propios en general del video en sí mismo. Para salir del paso y ver un par de minutos de alguno que otro video en particular, sirve de una manera satisfactoria, pero no lo recomiendo para nada en sesiones prolongadas de este tipo de contenido. Pasando a la calidad de la cámara en torno a grabación de video, se comporta de una manera aceptable, aunque con una clara sobreexposición, una nitidez poco definida y estabilización digital poco eficiente. De igual forma funciona correctamente manteniendo las expectativas alineadas con el tipo de dispositivo que resulta ser este Unihertz Jelly 2.
El comportamiento en fotografías es relativamente similar y sirve para salir del paso, aunque claramente solo en situaciones de bastante luz y no va a competir con teléfonos de gama alta o incluso algunos posicionados en la gama media. Bueno, y para concluir, les dejo el balance de las características positivas y negativas más relevantes que pude notar en este equipo, que como dijimos en un comienzo, tiene unas características únicas y para nada frecuentes en los teléfonos que encontramos en fabricantes tradicionales como Samsung o Motorola. Como primer punto positivo tenemos precisamente el tamaño, justamente para aquellos que quieran transportar un equipo que no llame la atención fácilmente. El segundo punto es la cantidad de funciones con las que viene: expansión mediante SD, entrada de 3.5 mm, doble SIM, sensor infrarrojo, entre otros. Y como último punto positivo tenemos su almacenamiento de 128 GB y 6 GB en RAM, especificaciones nunca antes vistas en teléfonos de 3 pulgadas como este. Ahora bien, y no menos importante, en lo que respecta a características negativas, tenemos las siguientes como más importantes en mi punto de vista. El equipo solo se puede conseguir mediante AliExpress o directamente en el sitio de Unihertz, no es comercializado en mercados masivos. Asimismo, su principal virtud es también su punto negativo más importante: al ser pequeño limita bastante la redacción de texto y visualización de contenido. Y finalmente, pese a tener una batería grande en comparación a su tamaño, no logra efectivamente equipararse con un gama alta o media de 4500 o 5000 mAh.